En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 28 de mayo del año 2023, domingo de Pentecostés. La Iglesia celebra esta importante fiesta. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: el Espíritu del Señor llena toda la tierra. Él da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 103. Y el responsorial nos dice: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y versículos del 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdones les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Esta fiesta, que viene siendo la culminación de la Pascua,
terminamos ya el tiempo de Pascua. Mañana iniciamos ya el tiempo ordinario, que así es como se le conoce. Pero viene siendo la segunda parte del tiempo ordinario o la reanudación del tiempo ordinario, el cual se vio interrumpida por este tiempo fuerte, que es la Cuaresma y luego la Pascua. Aquí reanudamos, o terminamos, mejor dicho, ese tiempo fuerte, ese tiempo en el que Jesús nos estuvo hablando de su misión, en el que Jesús nos estuvo transmitiendo la misión para la cual vino. ¿A qué es a lo que Él vino? ¿Quién lo envió? ¿A qué lo envió? ¿Y quiénes fueron los escogidos para que continuaran su labor? En el Evangelio vemos cómo ellos estaban ocultos, con miedo a los judíos. Curiosamente, a los que el Padre había escogido para que Jesús les llevara la verdad. Sin embargo, sabemos que los judíos, no en su mayoría, no todos, estaban más apegados a la ley. Y el hecho de tratar de reentender la ley como Jesús se las expresaba, pues no les era fácil, o simplemente no les interesaba. Vemos cómo los discípulos que decidieron apegarse al proyecto de Jesús tenían miedo. Lo primero que hace Jesús al ponerse en medio de ellos, al presentarse con ellos, les dice: la paz esté con ustedes. Jesús siempre trajo la paz. Jesús siempre fue un personaje que buscaba la paz. A pesar de que escuchamos un pasaje en donde nos dice que Él viene a traer división, en un pasaje también en el que nos dice que ya quisiera que estuviera cayendo fuego. Pero esa división y este fuego se debe precisamente a que el hombre no quiere recibir la paz. La paz que le da a los discípulos es la paz que viene del Padre. La paz que les da a ellos a través del Espíritu Santo. Por eso les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío también yo. Ese envío que hace Jesús, esa paz que les transmite a los discípulos, es la paz que el Espíritu Santo viene a traer, y es lo que encontramos en la primera lectura. En esa lectura que el evangelista Lucas nos narra, en esa continuación del Evangelio que él mismo escribe. ¿Cómo es que dice: estando ellos reunidos, se oye aquel gran estruendo? ¿Y cómo es que el Espíritu manifestado como lenguas de fuego se posa sobre ellos y los invita a hablar otros idiomas? ¿Y cómo es que toda la comunidad que estaba en ese momento, viniendo de muchas partes del mundo conocido hasta en ese momento, podían escucharlos? Y podían escucharlos porque la intención del Espíritu es llevar la palabra de Dios a toda la creación. Y si la creación tiene diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes formas de expresarse, allí va a estar presente el Espíritu de Dios a través de un hombre, a través de un discípulo, a través del apóstol. Eso es lo que el Espíritu Santo nos viene a dar. El día de ayer oíamos cómo Pedro le reclamaba a Jesús el hecho de que Juan, aquel discípulo amado, el más joven de entre todos, venía caminando junto con ellos. Pedro le hace la observación, le dice: ¿y qué con este? La respuesta de Jesús es contundente: ¿a ti qué? Si Él quiere venir con nosotros o si yo quiero que Él venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Tú dedícate a lo tuyo. El Espíritu Santo te va a dar la dirección. El Espíritu Santo te va a dar qué hacer y cómo hacerlo. Tú dedícate a lo tuyo y deja que el Señor haga lo suyo. Ese es el mensaje que recibimos el día de ayer y es el mensaje que estamos interpretando aquí.
Aquellos que recibieron el Espíritu de Dios lo siguen. Aquellos que el Espíritu Santo se posa sobre ellos es porque los invita a hablar esas otras lenguas, los invita a expresarse para que el Evangelio sea llevado en muchos lugares. Y es lo que Pablo dice en la carta a los Corintios. Bajo la acción del Señor, bajo la acción del Espíritu Santo, es como llamaremos es como llamaremos Señor a Jesucristo. Si no, no le reconocemos como tal. Y es donde habla también de actividades. Hay diferentes actividades, pero Dios hace todo en todos en el mismo. Todos somos uno. Ayer también oíamos de la unidad. Ayer también uníamos de cómo el Espíritu Santo tomaba todas nuestras carismas, nuestras culturas, nuestro proyecto de vida, y eso lo conjugaba y lo encaminaba para ser un solo miembro, un solo proyecto, una sola iglesia. Aquí, en esta carta que Pablo le escribe a Corinto, les dice: a cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Es el bien de todos, no es el de unos cuantos, no es el de los privilegios, es el bien de la unidad. Es el bien en el que todos, esclavos o libres, dice, bautizados en un mismo espíritu, seamos judíos o no judíos, es porque estamos llamados a través del Espíritu de Dios a seguir a Jesús en el Evangelio, en su forma de darnos a entender la misericordia del Padre. Hay una secuencia que se lee el día de hoy y dice: ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concédenos a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. La oración colecta, hoy domingo 28 de mayo del año 2023. La iglesia celebra hoy la fiesta de Pentecostés. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santifica tu iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.